Presentamos Rebeldes. Los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Buenos días, señor embajador, y al pueblo dominicano, buenos días en este primer programa nuestro por este canal. Buenos días a los dominicanos que están en el exterior, en Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador. Aquí estamos, rebeldes, hoy conducido por nosotros, en nuestra condición de coordinador del movimiento. Lo de diputado es circunstancial, eso pasa ahorita. A lo mejor lo que venga ahorita sea que sea presidente. Hoy es importante para nosotros una fecha que el pueblo dominicano debe tener en su memoria histórica. La verdadera espada de la independencia nacional, Antonio Duvalier. Un día como hoy se cumple el 9 de marzo, un aniversario más de esa batalla. Se dio en la zona sur del país y Duvalier, con la bravura, con su entrega, pues pudo contener lo que en ese momento era la presencia ya no deseada del dominio haitiano en este país. Entonces, Duvalier tenía un pensamiento liberal. Duvalier pertenecía al grupo de Juan Pablo Duarte, al grupo de María Trinidad Sánchez, de Rosa Duarte, de los hermanos Puello, José Joaquín Puello, del ilustre loco José Joaquín Pérez, el centinela del sur de la frontera, era realmente un hombre de la patria, no de los patriotas que luego le vendieron el país a España, no de los patriotas del sátrapa Pedro Santana y de sus herederos políticos en el día de hoy, no. La patria que tenemos es la patria de Duarte, y los herederos de Duarte son los herederos de las ideas liberales. Ahí entonces se inscribió él, por su propia voluntad, este hombre, Antonio Duvalier, que debo señalar que fue fusilado, igual que María Trinidad Sánchez fusilada, igual que los hermanos Puello fusilados, ejecutados, asesinados por orden del sátrapa Pedro Santana, que debe ser sacado del Panteón Nacional. Y esto lo queremos decir con la claridad absoluta de que la gente debe saber que la independencia, cuando Duarte planteó, nuestro país tiene que ser libre de toda potencia extranjera o que se hunda la isla. Aquí hubieron dos grupos, entonces un grupo que luchó para que este país se le anexara a Francia, los llamados afrancesados, con Bobadilla a la cabeza, Pedro Bobadilla, y los españolizantes, con Pedro Santana y compañía a la cabeza, los llamados, porque ninguno creyeron en la independencia nacional, en la posibilidad de que nos pudiéramos mantener por nuestros propios pies, en nuestros propios esfuerzos. El único que creía eso era Juan Pablo Duarte y los trinitarios, los filorios como le llamaban, los trinitarios, era el único que creía eso. Sánchez, en otra medida, Mella y su trabucazo, y este grupo de hombres patrios. A Duarte es importante señalar que hubo una orden de ejecución contra él. Un noble comerciante de la época intervino. Pedro Santana dijo, no hay cuarto para mandarlo, para deportarlo. Yo voy a pagar el pasaje. Pero hubo una orden de fusilamiento, igual que fusilaron a María Trinidad Sánchez. Y a Duarte además lo excomulgaron de la Iglesia Católica por su actitud
En ese momento la iglesia pues tenía una actitud totalmente al lado de las tropas de lo más reaccionario de este país en ese momento histórico. Y esto hay que decírselo al país, porque ahora Duarte es héroe de todo el mundo. No, si Duarte estuviera hoy vivo, estuviera luchando contra Loma Miranda, contra la explotación de Loma Miranda, para que esto le quede claro a los dominicanos, y sobre todo al pensamiento progresista. Esa introducción ante todo. Para este día de hoy, que nosotros iniciamos este programa, queremos agradecer al excelentísimo embajador de Nicaragua, quien nos ha honrado, quien aceptó así de repente, de momento rápido, nuestra invitación para iniciar este programa. Este no es un programa cualquiera, es un programa que tiene muchos años en otros medios, ahora estamos acá, y con una posición muy definida frente a la soberanía nacional, una posición bien definida frente a nuestra solidaridad absoluta con Venezuela, con Chávez, con Evo Morales, nuestra solidaridad permanente con el caso de Nicaragua y su presidente, con el caso de Cuba, la Cuba bloqueada, que ha demostrado que tiene tanto que da hasta el dolor, o sea, tanto hasta el dolor, hasta el sufrimiento, entonces se entrega a Cuba, ese gobierno cubano. Y planteo esto porque en nuestro caso nunca hay dobleces ni ambivalencias, aunque sí que respetamos la idea que tenga cualquier otro, y sobre todo en este caso muy particular nuestros entrevistados, pero como una forma de presentación, Reverdes, y en nuestro caso, con un pensamiento muy claro, creemos intentar representar las ideas liberales que en este país no han dirigido nunca a la nación dominicana y en consecuencia no son responsables de los 500 años de pobreza que tenemos los dominicanos y las dominicanas. Reverdes entonces tiene una figura simbólica, emblemática, que es Ernesto Che Guevara. Nosotros entonces nunca hemos jurado de nuestro pensamiento, de nuestros criterios, de nuestras ideas, y entonces hoy pues nos ven al lado de Nicaragua, al lado de el caso de los compañeros de El Salvador, que acaban de ganar, con un solo voto se ganan las elecciones. Ese es el sistema de la democracia. Ellos ganaron con 6,000 y pico de votos. De manera que, señor embajador, después de esta pequeña introducción, embajador de la patria de hombres libres, César Augusto Sandino. Embajador de la patria de un hombre que, debo señalar, ahí estuvo Gregorio Urbano Gilbert, dominicano que enfrentó la primera intervención armada norteamericana en el 1916 con un revolvito allá en San Pedro de Macorís. Y luego de esa acción pudo escaparse y se fue a Centroamérica, al mundo donde pudo, y estuvo peleando por la liberación de Nicaragua al lado del general de hombres libres, César Augusto Sandino. Bienvenido, señor embajador Artola. Gracias. Aquí a su orden. Amigo, hermano Uvieres, para nosotros es un buen momento este intercambio porque nos permite compartir con el pueblo televidente dominicano y más allá de la frontera a través de este prestigioso espacio. Elementos importantes de cómo se está fortaleciendo el proceso revolucionario bolivariano, socialista en América Latina y el Caribe específicamente, que es nuestro principal escenario de acción política que tenemos los revolucionarios, los que estamos construyendo un modelo
distinto al modelo neoliberal, proyecto que hemos denominado Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Es un proyecto político, es ideológico, pero además tiene las bondades de ser un proyecto económico, social, cultural, un proyecto de la gran hermandad, de la gran unidad latinoamericana y caribeña para hacerle frente a los desafíos, a los retos que nos impone el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, como lo llamó el Papa Juan Pablo II. Y hoy por hoy, el único proyecto alternativo que tenemos los latinoamericanos, los caribeños, y yo diría el mundo, para enfrentar las secuelas y los efectos y las políticas devastadoras, arrasantes, sobre todo en contra de los pobres, del neoliberalismo, hoy se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, pensado por dos grandes líderes de nuestro continente. El presidente, el expresidente, el líder máximo de la Revolución Cubana, el líder de líderes, el más grande de todos, de la humanidad, Fidel Castro, ruso, y un discípulo cercano a él, el inmortal, el gigante, el eterno, Hugo Chávez Frías. Los dos concibieron este proyecto y es un proyecto que va avanzando, que ya tiene resultados concretos, que ya hay beneficios y logros masivos en beneficio de los pobres, porque los pobres que nos dejó el capitalismo salvaje en los países que somos parte del ALBA son la prioridad en las políticas económicas y sociales de nuestro gobierno, los pobres. Entonces no es casual ver que en todos los países del ALBA ya hay cero analfabetismo, porque es una de las principales tareas que emprendemos, combatir el analfabetismo. Hay más empleo, hay menos pobreza, hay un combate constante a la pobreza, porque se trata de llevar el beneficio, el progreso, el bienestar a las grandes mayorías, distribuir las riquezas de nuestros países de manera equitativa, con equidad social, con justicia social, con complementariedad, solidaridad. Esos son los elementos que caracterizan al ALBA hoy por hoy, y no es que un país que tenga más recursos se va a comer al otro, como existe en el capitalismo, que es una batalla del más fuerte contra el más débil. En el ALBA no, solidaridad, complementariedad y respeto a la soberanía de nuestros pueblos, respeto a la soberanía de nuestros pueblos, y una lucha constante por eliminar las asimetrías que se tienen. Eso se llama socialismo. Socialismo que para nosotros es democracia, porque han estado haciendo campañas durante décadas, durante muchos años, la derecha, los enemigos de estos proyectos como el ALBA, de que los socialistas, los revolucionarios, no somos democráticos, que somos enemigos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que socialismo es sinónimo de escasez, que socialismo es sinónimo de ruina, de miseria. No, es lo contrario. Miremos los avances que tenemos nosotros en el socialismo del siglo XXI, si no hemos avanzado más que lo que ha avanzado el capitalismo en los años que tenemos de tenerlo en proceso de fortalecimiento. Veamos los logros
y hagamos comparaciones. Nosotros somos demócratas, nosotros somos defensores de los derechos humanos, nosotros somos los socialistas del siglo XXI, los bolivarianos, los sandinistas, los revolucionarios, somos defensores de la libertad de expresión y de prensa. Defendemos la economía de mercado con equidad social. No somos enemigos de la propiedad privada, porque son los elementos de miedo que lanzan constantemente para que el pueblo no opte, o los pueblos no opten por esta alternativa. Y lógicamente esos ataques vienen de quienes tienen un sistema que desde hace siglos está matando a los pueblos y está llevando a la ruina a todo el planeta. Es más, la salvación del planeta, la salvación de nuestro continente, la felicidad de nuestros pueblos, hoy por hoy tiene un punto de referencia en el mundo que se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Ahí está el germen. Y una pregunta sencilla que nos podemos hacer aquí, que nos puede dejar más claro qué ha hecho o qué significa, o qué beneficio les ha traído a nuestros pueblos por más de 200 años el capitalismo. ¿Dónde están las bondades del capitalismo? Donde hay capitalismo crudo, capitalismo salvaje, hay miseria, hay corrupción, hay saqueo, hay más pobres, cada día más pobres, y cada día la riqueza concentrada en menos ricos. Analfabetismo, hambre, desesperanza, desempleo. Esas son las bondades del capitalismo salvaje, que me digan cuáles son los logros, para decir de que ese sistema hoy por hoy vale la pena que exista, vale la pena abrazarlo para ver cómo se le resuelven los principales problemas a nuestro pueblo. No sirve, ya colapsó. El capitalismo salvaje ya llegó a su punto final. Si no tuvieran las crisis que están en el mundo. Europa en crisis, ha arruinado totalmente su economía, por el suelo. Imagínense cuando, hermanos televidentes, habíamos visto nosotros que jóvenes profesionales, muchachos y muchachas de talento de diferentes países europeos que se jactaban de tener las grandes economías, el gran desarrollo, y nos han llamado todo el tiempo a nosotros los tercermundistas, cuando habían salido en masa de Europa los jóvenes desempleados a buscar empleo a países de América Latina. El colapso del capitalismo ahí está, desnudo, clarito, clarito. Están yéndose para Brasil, Chile, Argentina, a buscar alternativas de vida, de España, de Francia, de Inglaterra. Ahorita Inglaterra tiene una de las mayores crisis de sus últimos años. La inmensa mayoría de los jóvenes profesionales no tienen empleo. ¿Y el sistema dónde está? ¿Funciona ese sistema, Uvieres? Es lo que nos tenemos que preguntar, los rebeldes. Nosotros los rebeldes de América Latina y del mundo, nos tenemos que preguntar, ¿funciona ese sistema? ¿Le resuelve a los pueblos? ¿Será capaz de resolverle la pobreza y la miseria a los pueblos? No. Vamos recordándole a todos ustedes que este programa de integración del ALBA, proyectado hacia atrás, no es otra cosa que la idea de Simón Bolívar y también de Eugenio María de Hostos en las Antillas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el embajador, excelentísimo embajador de Nicaragua, miembro destacado del ALBA, que ahorita nos va a decir para qué le sirve el ALBA y Petrocaribe a los pueblos que participan de él.
En la República Dominicana, 700.000 jóvenes ni trabajan ni estudian. Su futuro desapareció cuando ese sector de la oscuridad que adversa al presidente Medina gobernó y cambió a la Barrick nuestro oro por cáscaras de huevo. Nos dejó la tremenda inseguridad ciudadana, un mayor problema eléctrico. Hoy, amparados en la modernidad, quieren quedarse con el transporte de cargas y pasajeros. Si tú lo dejas, Fenatrado, Conatra, Fenamoto y Fenatrano. Nuestros derechos adquiridos los defenderemos en la calle. Los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Bueno, de nuevo aquí en el aire con ustedes. Yo soy de Vallaguana, un pueblo muy pobre de la provincia de Monteplata, entre las 4 más pobres del país, porque era la segunda productora de caña del país, de la que más riqueza le aportaba al país. Y la primera provincia que tiene más acuíferos de la República Dominicana. Pero estamos en la pobreza. Pero quiero enviar un saludo muy especial a las atletas, las judocas, a los judocas que en Barbados tuvieron medallas de bronce, de plata, todo el equipo que desde Vallaguana representando a Monteplata. Monteplata no tiene otro nombre histórico, Monteplata se llama Monteplata y orgullosamente nació de la rebeldía Monteplata. Lo otro es invento de gente que le importa 2 carajos la provincia de Monteplata. Esa provincia se llama Monteplata, nació de Montecristi y Puerto Plata, cuando la destruyeron los españoles, y Vallaguana nació de Vallajá y La Yaguana, que también la destruyeron los españoles, y allá en Vallaguana entonces estamos con el Cristo de Vallaguana, en Monteplata con San Antonio y la Virgen de Altagracia, y en Yamasá con la Virgen de las Mercedes, en Peralvillo con la Virgen de la Altagracia, y en Sabana Grande Boyá con la Candelaria, y en Boyá, el centro histórico principal, la principal gestación humana de la provincia, con la Virgen de Aguasanta en la iglesia de Boyá. Nuestra felicitación a estos atletas que sin ningún recurso, no tenían ni $2 para irse del país hacia Barbados. Aquí vinieron con medallas para nuestro país. Entonces, que viva Vallaguana, que viva Monteplata y la República Dominicana. Señor embajador, me disculpe esa disquisición, pero... No, pero es que es justo y merecido el reconocimiento. Además, es una juventud muy valiosa que tenemos en la provincia, con muy poco. Bueno, tenemos un estadio, uno de los pocos polideportivos del país, multiuso de la República Dominicana, tiene 7 años sin energía eléctrica. Tiene la campeona en Vallaguana, campeona internacional de ajedrez a nivel femenino. Está en Vallaguana. En judo, en karate, el equipo ahora mismo ganó en el país entero, el equipo de fútbol femenino, el equipo de Vallaguana, de la provincia de Monteplata, con muy poco apoyo, o ningún apoyo.
De manera que nuestra felicitación y nuestro apoyo y nuestro respaldo a Isaya y a todos esos jóvenes y jóvenes, a Luis Pie, que está ahí en la Villa Olímpica junto con otros jóvenes, sobreviviendo como pueden. Entonces sería bueno que el presidente entienda que esa juventud necesita apoyo económico. Nosotros aportamos, la gente aporta lo que puede. Pero bien, el señor Artola hablaba ahorita de la idea bolivariana. A la República Dominicana nos gustaría saber, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿para qué le ha servido Petrocaribe en el marco de la geopolítica? El ALBA, allá había mucha delincuencia antes de que ustedes volvieran al poder y antes de que se implementara el programa del ALBA. También Petrocaribe le ha servido de mucho a El Salvador, le ha servido de mucho a otros países. A usted de manera particular, una pregunta me atrevo así de hacerle. Claro. Debo decirte, Juan, que nosotros, antes de volver al gobierno, que lo entregamos en 1990, la única revolución armada que toma el poder, que tumba una dictadura por las armas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Revolución Popular Sandinista, y que entrega el poder a través del proceso democrático de elecciones en el 1990 y que vuelve al poder. Y no hicieron guarimba ni nada de eso. Nada. Y que vuelve al poder a través de la democracia, del proceso democrático, a través de los votos, del sufragio universal, en el 2007 que volvimos al poder. Nosotros, para mencionar un ejemplo, porque hay tantos que no va a dar el tiempo, pero voy a mencionar los que más pueden ser asimilados. Nosotros nos encontramos con 16 años de gobierno de derecha acumulado, de neoliberalismo, que tenía el país en una bancarrota total. Volvimos a crecer en el 40% de analfabetismo en 16 años, que no se hizo revolución. 40% de analfabetismo ya nos heredaron los 3 gobiernos de derecha en 16 años de neoliberalismo. El problema de la energía, 16 horas programadas sin energía eléctrica en todo el país, diario. Los gobiernos demócratas, los progresistas, los que todo lo pueden, el modelo que defienden, el modelo neoliberal nos tenía con el 40% de analfabetismo en 16 años de nuevo, 16 horas de apagones programados, hambre, miseria, desempleo, una ruina total, y se estaba perdiendo la esperanza, que es lo más triste en Nicaragua. Es lo peor que le puede pasar a los pueblos. El Frente recuperó ese valor moral, ético, consciente de nuestro pueblo rebelde, Nicaragua somos rebeldes en Nicaragua. Todo el tiempo hemos sido rebeldes. Sandino fue un gran rebelde, con su ejército, defensor de la soberanía nacional. Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un gran rebelde. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, un gran rebelde. La Revolución Popular Sandinista, una gran rebelde, pero con objetivos claros para cambiar el modelo económico, político, social en favor del pueblo. Llega el presidente Daniel al poder de nuevo en el 2007 y lo primero que se traza es volver a hacer de Nicaragua un país viable, un país con perspectiva, un país con futuro, un país que comience a sentar las bases del desarrollo. Presentamos Rebeldes. Los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes.
Buenos días, señor embajador, y al pueblo dominicano, buenos días en este primer programa nuestro por este canal. Buenos días a los dominicanos que están en el exterior, en Estados Unidos, Puerto Rico, en El Salvador. Aquí estamos, rebeldes, hoy conducidos por nosotros, en nuestra condición de coordinador del movimiento. Lo de diputado es circunstancial, eso pasa ahorita. A lo mejor lo que venga ahorita sea que sea presidente. Hoy es importante para nosotros una fecha que el pueblo dominicano debe tener en su memoria histórica. La verdadera espada de la independencia nacional, Antonio Duvalier. Un día como hoy se cumple el 9 de marzo, un aniversario más de esa batalla. Se dio en la zona sur del país y Duvalier, con la bravura, con su entrega, pues pudo contener lo que en ese momento era la presencia ya no deseada del dominio haitiano en este país. Entonces, Duvalier tenía un pensamiento liberal. Duvalier pertenecía al grupo de Juan Pablo Duarte, al grupo de María Trinidad Sánchez, de Rosa Duarte, de los hermanos Puello, José Joaquín Puello, del ilustre loco José Joaquín Pérez, el centinela del sur de la frontera, era realmente un hombre de la patria, no de los patriotas que luego le vendieron el país a España, no de los patriotas del sátrapa Pedro Santana y de sus herederos políticos en el día de hoy, no. La patria que tenemos es la patria de Duarte, y los herederos de Duarte son los herederos de las ideas liberales. Ahí entonces se inscribió él, por su propia voluntad, este hombre, Antonio Duvalier, que debo señalar que fue fusilado, igual que María Trinidad Sánchez fusilada, igual que los hermanos Puello fusilados, ejecutados, asesinados por orden del sátrapa Pedro Santana, que debe ser sacado del Panteón Nacional. Y esto lo queremos decir con la claridad absoluta de que la gente debe saber que la independencia, cuando Duarte planteó, nuestro país tiene que ser libre de toda potencia extranjera o que se hunda la isla. Aquí hubieron dos grupos, entonces un grupo que luchó para que este país se le anexara a Francia, los llamados afrancesados, con Bobadilla a la cabeza, Pedro Bobadilla, y los españolizantes, con Pedro Santana y compañía a la cabeza, los llamados, porque ninguno creyeron en la independencia nacional, en la posibilidad de que nos pudiéramos mantener por nuestros propios pies, en nuestros propios esfuerzos. El único que creía eso era Juan Pablo Duarte y los trinitarios, los filorios como le llamaban, los trinitarios, era el único que creía eso. Sánchez, en otra medida, Mella y su trabucazo, y este grupo de hombres patrios. A Duarte es importante señalar que hubo una orden de ejecución contra él. Un noble comerciante de la época intervino. Pedro Santana dijo, no hay cuarto para mandarlo, para deportarlo. Yo voy a pagar el pasaje. Pero hubo una orden de fusilamiento, igual que fusilaron a María Trinidad Sánchez. Y a Duarte además lo excomulgaron de la Iglesia Católica por su actitud. En ese momento la Iglesia pues tenía una actitud totalmente al lado de las tropas de lo más reaccionario de este país en ese momento histórico. Y esto hay que decírselo al país.
porque ahora Duarte es héroe de todo el mundo. No, si Duarte estuviera hoy vivo, estuviera luchando contra Loma Miranda, contra la explotación de Loma Miranda, para que esto le quede claro a los dominicanos, y sobre todo al pensamiento progresista. Esa introducción ante todo. Para este día de hoy, que nosotros iniciamos este programa, queremos agradecer al excelentísimo embajador de Nicaragua, quien nos ha honrado, quien aceptó así de repente, de momento rápido, nuestra invitación para iniciar este programa. Este no es un programa cualquiera, es un programa que tiene muchos años en otros medios, ahora estamos acá, y con una posición muy definida frente a la soberanía nacional, una posición bien definida frente a nuestra solidaridad absoluta con Venezuela, con Chávez, con Evo Morales, nuestra solidaridad permanente con el caso de Nicaragua y su presidente, con el caso de Cuba, la Cuba bloqueada, que ha demostrado que tiene tanto que da hasta el dolor, o sea, tanto hasta el dolor, hasta el sufrimiento, entonces se entrega a Cuba, ese gobierno cubano. Y planteo esto porque en nuestro caso nunca hay dobleces ni ambivalencias, aunque sí que respetamos las ideas que tenga cualquier otro, y sobre todo en este caso muy particular nuestros entrevistados, pero como una forma de presentación, Reverdes, en nuestro caso, con un pensamiento muy claro, creemos intentar representar las ideas liberales que en este país no han dirigido nunca a la nación dominicana y en consecuencia no son responsables de los 500 años de pobreza que tenemos los dominicanos y las dominicanas. Reverdes entonces tiene una figura simbólica, emblemática, que es el Ernesto Che Guevara. Nosotros entonces nunca hemos jurado de nuestro pensamiento, de nuestros criterios, de nuestras ideas, y entonces hoy pues nos ven al lado de Nicaragua, al lado de el caso de los compañeros de El Salvador, que acaban de ganar, con un solo voto se ganan las elecciones. Ese es el sistema de la democracia. Ellos ganaron con 6,000 y pico de votos. De manera que, señor embajador, después de esta pequeña introducción, embajador de la patria de hombres libres, César Augusto Sandino. Embajador de la patria de un hombre que, debo señalar, ahí estuvo Gregorio Urbano Gilbert, dominicano que enfrentó la primera intervención armada norteamericana en el 1916 con un revolvito allá en San Pedro de Macorís. Y luego de esa acción pudo escaparse y se fue a Centroamérica, al mundo donde pudo, y estuvo peleando por la liberación de Nicaragua al lado del general de hombres libres, César Augusto Sandino. Bienvenido, señor embajador Artola. Gracias. Aquí a su orden. Amigo, hermano Ujieres, para nosotros es un buen momento este intercambio porque nos permite compartir con el pueblo televidente dominicano y más allá de la frontera a través de este prestigioso espacio elementos importantes de cómo se está fortaleciendo el proceso revolucionario bolivariano, socialista en América Latina y el Caribe específicamente, que es nuestro principal escenario de acción política que tenemos los revolucionarios, los que estamos construyendo un modelo distinto al modelo neoliberal, proyecto que hemos denominado Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA,
Es un proyecto político, Así es. es ideológico, pero además tiene las bondades de ser un proyecto económico, social, cultural, un proyecto de la gran hermandad, de la gran unidad latinoamericana y caribeña para hacerle frente a los desafíos, a los retos que nos impone el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, como lo llamó el Papa Juan Pablo II. Y hoy por hoy, el único proyecto alternativo que tenemos los latinoamericanos, los caribeños, y yo diría el mundo, para enfrentar las secuelas y los efectos y las políticas devastadoras, arrasantes, sobre todo en contra de los pobres, del neoliberalismo, hoy se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, pensado por dos grandes líderes de nuestro continente. El presidente, el expresidente, el líder máximo de la Revolución Cubana, el líder de líderes, el más grande de todos, de la humanidad, Fidel Castro, ruso, y un discípulo cercano a él, el inmortal, el gigante, el eterno, Hugo Chávez Frías. Los dos concibieron este proyecto y es un proyecto que va avanzando, que ya tiene resultados concretos, que ya hay beneficios y logros masivos en beneficio de los pobres, porque los pobres que nos dejó el capitalismo salvaje en los países que somos parte del ALBA son la prioridad en las políticas económicas y sociales de nuestro gobierno, los pobres. Entonces no es casual ver que en todos los países del ALBA ya hay cero analfabetismo, porque es una de las principales tareas que emprendemos, combatir el analfabetismo. Hay más empleo, hay menos pobreza, hay un combate constante a la pobreza, porque se trata de llevar el beneficio, el progreso, el bienestar a las grandes mayorías, distribuir las riquezas de nuestros países de manera equitativa, con equidad social, con justicia social, con complementariedad, solidaridad. Esos son los elementos que caracterizan al ALBA hoy por hoy, y no es que un país que tenga más recursos se va a comer al otro, como existe en el capitalismo, que es una batalla del más fuerte contra el más débil. En el ALBA no, solidaridad, complementariedad y respeto a la soberanía de nuestro pueblo, respeto a la soberanía de nuestro pueblo, y una lucha constante por eliminar las asimetrías que se tienen. Eso se llama socialismo. Socialismo que para nosotros es democracia, porque han estado haciendo campañas durante décadas, durante muchos años, la derecha, los enemigos de estos proyectos como el ALBA, de que los socialistas, los revolucionarios, no somos democráticos, que somos enemigos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que socialismo es sinónimo de escasez, que socialismo es sinónimo de ruina, de miseria. No, es lo contrario. Miremos los avances que tenemos nosotros en el socialismo del siglo XXI, si no hemos avanzado más que lo que ha avanzado el capitalismo en los años que tenemos de tenerlo en proceso de fortalecimiento. Veamos los logros y hagamos comparaciones. Nosotros somos demócratas, nosotros somos defensores de los derechos humanos, nosotros somos los socialistas del siglo XXI, los bolivarianos, los sandinistas, los revolucionarios,
somos defensores de la libertad de expresión y de prensa. Defendemos la economía de mercado con equidad social. No somos enemigos de la propiedad privada, porque son los elementos de miedo que lanzan constantemente para que el pueblo no opte, o los pueblos no opten por esta alternativa. Y lógicamente esos ataques vienen de quienes tienen un sistema que desde hace siglos está matando a los pueblos y está llevando a la ruina a todo el planeta. Es más, la salvación del planeta, la salvación de nuestro continente, la felicidad de nuestros pueblos, hoy por hoy tiene un punto de referencia en el mundo que se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Ahí está el germen. Y una pregunta sencilla que nos podemos hacer aquí, que nos puede dejar más claro qué ha hecho o qué significa, o qué beneficio les ha traído a nuestros pueblos por más de 200 años el capitalismo. ¿A dónde están las bondades del capitalismo? Donde hay capitalismo crudo, capitalismo salvaje, hay miseria, hay corrupción, hay saqueo, hay más pobres, cada día más pobres, y cada día la riqueza concentrada en menos ricos. Analfabetismo, hambre, desesperanza, desempleo. Esas son las bondades del capitalismo salvaje, que me digan cuáles son los logros, para decir de que ese sistema hoy por hoy vale la pena que exista, vale la pena abrazarlo para ver cómo se le resuelven los principales problemas a nuestro pueblo. No sirve, ya colapsó. El capitalismo salvaje ya llegó a su punto final. Si no tuvieran las crisis que están en el mundo. Europa en crisis, arruinado totalmente su economía, por el suelo. Imagínense cuando, hermanos televidentes, habíamos visto nosotros que jóvenes profesionales, muchachos y muchachas de talento de diferentes países europeos que se jactaban de tener las grandes economías, el gran desarrollo, y nos han llamado todo el tiempo a nosotros los tercermundistas, cuando habían salido en masa de Europa los jóvenes desempleados a buscar empleo a países de América Latina. El colapso del capitalismo ahí está, desnudo, clarito, clarito. Están yéndose para Brasil, Chile, Argentina, a buscar alternativas de vida, de España, de Francia, de Inglaterra. Ahorita Inglaterra tiene una de las mayores crisis de sus últimos años. La inmensa mayoría de los jóvenes profesionales no tienen empleo. ¿Y el sistema dónde está? ¿Funciona ese sistema? Es lo que nos tenemos que preguntar. Los rebeldes. Nosotros los rebeldes de América Latina y del mundo, nos tenemos que preguntar, ¿funciona ese sistema? ¿Le resuelve a los pueblos? ¿Será capaz de resolverle la pobreza y la miseria a los pueblos? No. Vamos recordándole a todos ustedes que este programa de integración del ALBA, proyectado hacia atrás, no es otra cosa que la idea de Simón Bolívar y también de Eugenio María de Hostos en las Antillas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el embajador, excelentísimo embajador de Nicaragua, miembro destacado del ALBA, que ahorita nos va a decir para qué le sirve el ALBA y Petrocaribe a los pueblos que participan de él.
En la República Dominicana, 700.000 jóvenes ni trabajan ni estudian. Su futuro desapareció cuando ese sector de la oscuridad que adversa al presidente Medina gobernó y cambió a la Barrick nuestro oro por cáscaras de huevo. Nos dejó la tremenda inseguridad ciudadana, un mayor problema eléctrico. Hoy, amparados en la modernidad, quieren quedarse con el transporte de cargas y pasajeros. Si tú lo dejas, Fenatrado, Conatra, Fenamoto y Fenatrano. Nuestros derechos adquiridos los defenderemos en la calle. Los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Bueno, de nuevo aquí en el aire con ustedes. Yo soy de Vallaguana, un pueblo muy pobre de la provincia de Monteplata, entre las 4 más pobres del país, porque era la segunda productora de caña del país, de la que más riqueza le aportaba al país. Y la primera provincia que tiene más acuíferos de la República Dominicana. Pero estamos en la pobreza. Pero quiero enviar un saludo muy especial a las atletas, las judocas, a los judocas que en Barbados tuvieron medallas de bronce, de plata, todo el equipo que desde Vallaguana representando a Monteplata. Monteplata no tiene otro nombre histórico, Monteplata se llama Monteplata y orgullosamente nació de la rebeldía Monteplata. Lo otro es invento de gente que le importa 2 carajos la provincia de Monteplata. Esa provincia se llama Monteplata, nació de Montecristi y Puerto Plata, cuando la destruyeron los españoles, y Vallaguana nació de Vallajá y La Yaguana, que también la destruyeron los españoles, y ahí en Vallaguana entonces estamos con el Cristo de Vallaguana, en Monteplata con San Antonio y la Virgen de Altagracia, y en Yamasá con la Virgen de las Mercedes, en Peralvillo con la Virgen de la Altagracia, y en Sabana Grande Boyá con la Candelaria, y en Boyá, el centro histórico principal, la principal gestación humana de la provincia, con la Virgen de Aguasanta en la iglesia de Boyá. Nuestra felicitación a estos atletas que sin ningún recurso, no tenían ni $2 para irse del país hacia Barbados. Aquí vinieron con medallas para nuestro país. Entonces, que viva Vallaguana, que viva Monteplata y la República Dominicana. Señor embajador, me disculpe esa disquisición, pero... No, pero es que es justo y merecido el reconocimiento. Además, es una juventud muy valiosa que tenemos en la provincia, con muy poco. Bueno, tenemos un estadio, uno de los pocos polideportivos del país, multiuso de la República Dominicana, tiene 7 años sin energía eléctrica. Tiene la campeona en Vallaguana, campeona internacional de ajedrez a nivel femenino. Está en Vallaguana. En judo, en karate, el equipo ahora mismo ganó en el país entero, el equipo de fútbol femenino, el equipo de Vallaguana, de la provincia de Monteplata, con muy poco apoyo, o ningún apoyo.
De manera que nuestra felicitación y nuestro apoyo y nuestro respaldo a Isaya y a todos esos jóvenes y jóvenes, a Luis Pie, que está ahí en la Villa Olímpica junto con otros jóvenes, sobreviviendo como pueden. Entonces sería bueno que el presidente entienda que esa juventud necesita apoyo económico. Nosotros aportamos, la gente aporta lo que puede. Pero bien, el señor Altola hablaba ahorita de la idea bolivariana. A la República Dominicana nos gustaría saber, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿para qué le ha servido Petrocaribe en el marco de la geopolítica? El ALBA, allá había mucha delincuencia antes de que ustedes volvieran al poder y antes de que se implementara el programa del ALBA. También Petrocaribe le ha servido de mucho a El Salvador, le ha servido de mucho a otros países. A usted de manera particular, una pregunta me atrevo así a hacerle. Claro. Debo decirte, Juan, que nosotros, antes de volver al gobierno, que lo entregamos en 1990, la única revolución armada que toma el poder, que tumba una dictadura por las armas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Revolución Popular Sandinista, y que entrega el poder a través del proceso democrático de elecciones en el 1990 y que vuelve al poder. Y no hicieron guarimba ni nada de eso. Nada. Y que vuelve al poder a través de la democracia, del proceso democrático, a través de los votos, del sufragio universal, en el 2007 que volvimos al poder. Nosotros, para mencionar un ejemplo, porque hay tantos que no va a dar el tiempo, pero voy a mencionar los que más pueden ser asimilados. Nosotros nos encontramos con 16 años de gobierno de derecha acumulado, de neoliberalismo, que tenía el país en una bancarrota total. Volvimos a crecer en el 40% de analfabetismo en 16 años, que no se hizo revolución. 40% de analfabetismo ya nos heredaron los 3 gobiernos de derecha en 16 años de neoliberalismo. El problema de la energía, 16 horas programadas sin energía eléctrica en todo el país, diario. Los gobiernos demócratas, los progresistas, los que todo lo pueden, el modelo que defienden, el modelo neoliberal nos tenía con el 40% de analfabetismo en 16 años de nuevo, 16 horas de apagones programados, hambre, miseria, desempleo, una ruina total, y se estaba perdiendo la esperanza, que es lo más triste en Nicaragua. Es lo peor que le puede pasar a los pueblos. El Frente recuperó ese valor moral, ético, consciente de nuestro pueblo rebelde, En Nicaragua somos rebeldes. Somos rebeldes en Nicaragua. Todo el tiempo hemos sido rebeldes. Sandino fue un gran rebelde, con su ejército, defensor de la soberanía nacional. Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un gran rebelde. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, un gran rebelde. La Revolución Popular Sandinista, una gran rebelde, pero con objetivos claros para cambiar el modelo económico, político, social en favor del pueblo. Llega el presidente Daniel al poder de nuevo en el 2007 y lo primero que se traza es volver a hacer de Nicaragua un país viable, un país con perspectiva, un país con futuro, un país que comience a sentar las bases del desarrollo. Y por supuesto que nuestro principal aliado para hacer posible ese despegue económico, social, en beneficio de la gran mayoría del pueblo nicaragüense, es el ALBA. Y lo primero que hace nuestro presidente Daniel es integrarse plenamente al ALBA como miembro